A veces, leyendo la Biblia, nos encontramos con un puzzle fascinante. Se habla de hebreos, de israelitas y de judíos, para referirse aparentemente a las mismas personas. Pero ojo, no son sinónimos, para nada. Cada uno de esos nombres nos cuenta un capítulo diferente de una historia increíble. Entonces, ¿dónde está la diferencia y, sobre todo, por qué es tan importante entenderla? Pues porque, créanme, cambia por completo la forma de leer la historia. Así que vamos a meternos de lleno en este misterio, nombre por nombre, para descubrir el relato completo que hay detrás. Muy bien, pues empecemos por el principio. Toda esta gran historia arranca con el primer nombre, Hebreo, y su origen, su primera aparición en el Génesis, está ligada a un único hombre, a una figura clave, el patriarca Abraham. Fijaos qué curioso. La palabra en hebreo para decir hebreo es ibri. ¿Y qué significa? Pues significa el que cruzó o el que viene del otro lado. Esto nos lleva directamente al viaje de Abraham. Dios le pide que deje su tierra, Ur de los Caldeos, que estaba al otro lado del gran río Éufrates, y que vaya a una tierra nueva, Canaán. En el momento en que obedece y cruza ese río, se convierte en el hebreo, el que se atrevió a cruzar, un forastero en un mundo nuevo. Pero espera, que hay otra capa aquí. Algunos historiadores creen que la palabra también puede venir de un antepasado de Abraham llamado Eber, o sea que hebreo también podría significar descendiente de Eber. Sea como sea, esta identidad, este nombre, se va transmitiendo por su linaje. Pasa a su hijo Isaac, a su nieto Jacob y a sus bisnietos como José, al que en Egipto de hecho se refieren específicamente como el hebreo. Y aquí llegamos al corazón de lo que significa ser hebreo. Su identidad se definía por ser un peregrino, un extranjero. Abraham vivió toda su vida en tiendas de campaña, sin poseer la tierra, siempre en movimiento. La Escritura lo dice claro. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas. Ser hebreo era, en esencia, no pertenecer del todo a ningún lugar, era tener la mirada puesta en otro sitio. Vale, ya tenemos la primera pieza, el hebreo como peregrino. Ahora la cosa cambia, y mucho. Pasamos de una identidad familiar a una identidad nacional. Y esta transición, de hebreo a israelita, no es algo que ocurra poco a poco, no. Es el resultado de una transformación divina, de un momento radical. El protagonista de este giro es Jacob, el nieto de Abraham. La historia es increíble. Pasa una noche entera luchando contra un ser misterioso, un ser divino. Y cuando está a punto de amanecer, Jacob se niega a soltarlo si no le da una bendición. Y es en ese momento cuando ocurre el cambio. Su nombre ya no será Jacob, que viene a significar el que engaña o el suplantador, sino Israel. ¿Y qué significa Israel? Pues algo potentísimo, el que lucha con Dios. Este nuevo nombre es una nueva identidad. Y de este hombre, de Israel, nacen 12 hijos. Y esos 12 hijos son los padres de las 12 tribus, que pasan a ser conocidas como los hijos de Israel. Así de simple, un israelita es un descendiente directo de Jacob, de Israel. Pero para que esta gran familia se convirtiera en una nación, faltaba el momento cumbre. Y ese momento llega tras la salida de Egipto. Imaginen la escena en el monte Sinaí. Allí, Dios hace un pacto, una alianza, con estas 12 tribus. Les da la ley y los constituye como un solo pueblo, una sola nación. Y es ahí, justo en ese instante, donde esa familia de hebreos se forja, oficialmente, en la nación de los israelitas. A ver, para que quede súper claro, hebreo es como el origen, el ADN, la identidad cultural del peregrino. Es un término más amplio. Israelita, en cambio, es como el pasaporte, la ciudadanía. Es un término nacional y religioso para los que forman parte de ese pacto en el Sinaí. Por eso, todo israelita era hebreo, claro. Pero no todos los descendientes de Abraham llegaron a ser israelitas. Y con esto llegamos al tercer y último nombre, judío. Y si los otros nombres nacieron de un viaje de fe y de una lucha divina, este nace de la tragedia. Surge de la división, del exilio y del dolor. La cosa se complica tras la muerte del rey Salomón, allá por el 931 a.C. El reino, que hasta entonces era uno solo, se parte en dos. 10 de las tribus en el norte se rebelan y forman su propio reino, quedándose con el nombre de Israel. Mientras, en el sur, las tribus de Judá y Benjamín permanecen fieles y forman el reino de Judá. Y lo que sigue es una auténtica catástrofe. En el 722 a.C., el imperio asirio conquista el reino del norte, y sus 10 tribus son deportadas y se dispersan por el mundo. Son las famosas tribus perdidas. Más de un siglo después le toca al sur. El imperio babilónico arrasa con todo, destruye Jerusalén y su templo, y se lleva a la gente al exilio. Parecía el fin, ¿verdad?
Pues no, porque es justo en medio de esas cenizas donde surge este nuevo nombre. Con las 10 tribus del norte desaparecidas, los que quedan del reino del sur, del reino de Judá, se convierten en los únicos representantes de todo Israel. Y el término judío, que viene lógicamente de Judá, pasa a ser el nombre para cualquier israelita que, a pesar de todo, mantiene la fe. Y aquí ocurre algo increíble. Lejos de su tierra, sin su templo, ¿cómo sobreviven como pueblo? Pues se reinventan. Su fe se convierte en su patria. La identidad judía se forja y se protege alrededor del estudio de la ley, de las tradiciones, de la comunidad, de las sinagogas. Su cultura se ancla en su religión. Bien, ya tenemos las 3 piezas del puzzle: hebreo, israelita y judío. 3 nombres, 3 momentos clave. Ahora vamos a juntarlas para ver la imagen completa, la gran narrativa que forman. Resumamos este viaje porque es fascinante. Empezaron siendo hebreos, una familia nómada, peregrina, definida por la fe de un hombre. Se convirtieron en israelitas, una nación entera, unida por un pacto con Dios al pie de una montaña. Y finalmente sobrevivieron como judíos, un resto fiel que custodió las Escrituras y la esperanza en medio del exilio. Y esta supervivencia, esta preservación, no fue casualidad, tenía un propósito fundamental. Al mantener vivas las Escrituras y la esperanza en un Mesías, los judíos se convirtieron en el pueblo, en el linaje a través del cual esa promesa se cumpliría. Como dijo el propio Jesús, la salvación viene de los judíos, reconociendo toda esta historia y el papel crucial que jugaron. Y todo esto nos lleva a una metáfora final preciosa, la del olivo. Toda esta historia, hebreos, israelitas, judíos, es como el tronco robusto y antiguo de ese árbol, la raíz original. Pero la historia no se acaba ahí. Se convierte en la base sobre la que otras ramas de otros lugares pueden ser injertadas. Lo que nos deja una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo es posible que el viaje de un solo hombre que cruzó un río termine convirtiéndose en un árbol tan inmenso, en una herencia de fe abierta a todo el mundo? Pues la clave, como hemos visto, está en el desarrollo de estos 3 nombres.